que estaba componiendo canciones para un disco. Hola, ¿cómo están? Ya hace varias semanas que no les traía una cápsula de música popular y por fin, ya era hora. En Chile, por ejemplo, la música de Modern Talking se popularizó muchísimo luego de la venida del vocalista Thomas Anders al Festival de Viña en el año 1988. Nos enganchamos con estos hits que traía desde Alemania. En el caso de Modern Talking, estos éxitos tienen una particularidad que yo denomino el doble coro, porque ustedes pueden ver que Thomas Anders canta una parte del coro, pero luego hay una segunda parte cantada en falseto o falsete, que no es la voz de Thomas Anders y que hace un segundo coro. Cuando vi a esas personas detrás de Thomas Anders haciendo esos coros, a mis tiernos 13, 14 años, daba el voto de confianza de que eran ellos, ella y él, los que hacían esas voces. He ahí uno de los temas centrales que quiero abordar en esta cápsula porque hay un misterio, un secreto que develar que hasta ahora se conoce muy poco o nada. Aquí les muestro un video de cuando él audicionó muy joven para un estudio de grabación. Firmó para el sello cuando tenía apenas 16 años. Grabó algunos temas e incluso hizo un cover en alemán de otro en inglés muy famoso. 3 o 4 años más tarde se produce el encuentro entre Thomas Anders y Dieter Bohlen, el compositor y productor alemán que en los videoclips ustedes pueden ver como el rubio. Y en este periodo también aparece otro personaje que agrega otro sello al sonido Modern Talking. Ese señor se llama Luis Rodríguez, es español, y colaboró con Dieter Bohlen para crear un sonido especial que después llegó a ser Modern Talking. Llegó un día al estudio donde yo estaba trabajando como técnico, que yo empecé también como hice de técnico para muchas canciones conocidas también en Alemania, y me llegó y me dice, Luis, ¿tienes una idea para esta canción, para Yo My Heart, Yo My Soul? Entonces yo le dije, sí, yo tengo un groove aquí, un groove nuevo, que en esa época no existía ese groove, lo podemos probar. Pero falta un elemento, esas voces en falsete que le dan ese toque especial a los coros de las canciones de Modern Talking. Se habría inspirado en una canción que escuchó en un viaje a España. Quiso traer ese sonido a las composiciones que tenía para su grupo. Por lo tanto, necesitaba reclutar cantantes que hicieran esas voces, que hicieran esos coros. Estos cantantes eran también músicos de estudio alemanes y eran liderados por Rolf Köhler. Ellos hacían las voces en falsete en los coros de Modern Talking. Lo que pasa es que Dieter Bohlen nunca los puso en los créditos, nunca los reconoció como contribuyentes a la música de Modern Talking. De hecho, cuando Modern Talking se presentaba en festivales o programas de televisión, no invitaba al escenario a estos músicos de estudio a hacer los coros. Era Dieter Bohlen quien miraba a la cámara y fingía cantar él esos coros. Bueno, y pasó el tiempo y algunos periodistas empezaron a preguntarle a Dieter Bohlen si efectivamente era él el que cantaba. Y él muy patudo decía que era él. Das, was wir hören, das ist Thomas Anders. Klar. Und wo ist deine Stimme? Und also bei den Kastraten quasi, also bei den hohen. Brother Louie, 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 oh she's so look at you, me. Brother Louie, Louie, Louie. Dieter Bohlen grababa unos demos, pero tenía pésima voz. Fue un éxito rotundo en muchos países, pero ese éxito también trajo problemas. Y después de todo esto, entre el 87 y 88, se acaba el grupo y es en esa época donde Modern Talking o Thomas Anders viene al Festival de Viña del Mar. Vino 2 años seguidos y ustedes recordarán que el look del 88 era muy distinto del look del 89. Thomas Anders también quiso incorporar música de origen latino en su repertorio. Me va,
Muchos de nosotros, algunos muy jovencitos como yo en esa época y otros mayores como mi papá, lamentábamos que el grupo se haya separado. No había más música nueva. Pero pasó el tiempo lo cura todo, y en el año 98 se reúnen para lanzar el disco Back for Good. Entonces Dieter Bohlen, principalmente el productor, dijo, ok, vamos a hacer remixes de los temas antiguos, pero también vamos a agregar temas nuevos. ¿Cómo quedaron esos temas antiguos con este sonido nuevo y también con un poquito de rap? Después de este disco, volvieron a ser tan famosos o más que antes. Son un hitazo en toda Europa y en Rusia los aman, los adoran. Entonces, nuevamente, muchas giras, muchas presentaciones, mucho éxito, mucho dinero y vuelta al conflicto. Ahora sí que parece que quedan peleados para siempre, pero ganaron mucho dinero y volvieron a la fama. Pero falta recordar algo. En el periodo en que estuvieron separados, después del 88 y hasta antes del 98, Dieter Bohlen creó otros grupos. Se puede escuchar el sonido Modern Talking, patente de Dieter Bohlen y Luis Rodríguez, en muchos grupos, por ejemplo, CC Catch. Dieter Bohlen siguió con sus ideas musicales, ya no se llamaba Modern Talking, pero siguió con el sonido. Creó Blue System. ¿Qué hizo Dieter Bohlen con Blue System? Siguió componiendo canciones y siguió invitando a estos músicos de estudio para que cantaran en los coros. Nuevamente él hace como que canta esas voces. Cuando Modern Talking se vuelve a separar, estos músicos, estos coristas de estudio, quedan en las sombras. Siguen ocultos, nadie sabe quiénes son. Pero más tarde se dan las condiciones legales, al parecer, y también hay mucha información circulando gracias a Internet y muchos registros, y además se cuenta que hubo un robo en la casa de Dieter Bohlen donde se sustrajeron unos cassettes que eran demos que él había grabado. Y ahí se escuchaba la voz que verdaderamente tenía este tipo. Tras esta situación, estos músicos, estos cantantes de estudio que hacían los falsetes, empezaron a exigir reconocimiento. Ellos habían aportado al sonido de Modern Talking, pero no se les reconocía su contribución creativa. Dieter Bohlen se había preocupado de que firmaran contratos de confidencialidad y de no contar que participaban en esto. Pero como se venían demandas por tener derechos de autor en esos discos, llegaron a un acuerdo. Entonces el productor Dieter Bohlen les dio el crédito que ellos estaban demandando, a ellos les llegaron copias de los discos de oro y de platino que merecían, les llegaron ciertas regalías, pero seguían firmando contratos de confidencialidad. No podían decir lo que había pasado. Escuchen a los propios protagonistas que dicen de este proceso. Gold- und Platin-Schallplatten bekommen für Modern Talking. Wofür haben Sie die gekriegt? Für unsere Mitwirkung bei allen Modern Talking-Alben bis zum Jahre 2000 als Sänger. Als Sänger. Hat Herr Bohlen auch als Sänger mitgewirkt? Darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil da gibt es eine Vereinbarung, darüber kann ich nicht sprechen. Herr Köhler, können Sie dazu was sagen? Ich bin auch an diese Vereinbarung gebunden und darf darüber nicht reden. Sí, la verdad es que participamos, pero sobre si Dieter Bohlen canta o no, no te podemos decir nada. Sale en la conversación otro tema que quiero abordar en la cápsula, la historia de Milli Vanilli, que también transcurre en Alemania, con otro productor. En algún momento Dieter Bohlen habría declarado que lo de Milli Vanilli era un fraude vergonzoso. Cuando el periodista le pregunta a estos músicos cantantes de estudio qué piensan de esta situación, ellos se animan a decir un poquito más. Herr Bohlen, das, was bei Milli Vanilli passiert ist, als kriminell bezeichnet, ist es dann gerechtfertigt, auch das, was bei Modern Talking und Blue System passiert ist, kriminell ist? Ja, er hat es ja als Wenn man kriminell seine bezeichnet. moralischen Ja. Maßstäbe ansetzt, müsste man es so interpretieren, ja. Encontré una interesante entrevista del Buenos Días a Todos de Alemania, en donde ellos explican la situación y también se presentan como System in Blue. Mit einem
Produzenten, der damals relativ unbekannt war, und einem Schlagersänger, Thomas Anders, mehrere Titel eingespielt haben. Und da gab es diesen... Pero volvamos a este concepto de fraude en Alemania. ¿Acaso no recuerdan toda la situación de Milli Vanilli y que los tipos no cantaban? Sepan ustedes que el creador de Milli Vanilli es el señor Frank Farian. Terence Trent D'Arby und La Bouche, ich könnte unzählig aufzählen. Frank Farian, herzlich willkommen. Él intentó ser cantante, tener una agrupación, etcétera, pero luego se dedicó a la producción musical. Y Milli Vanilli no fue el primer grupo que creó. El primer gran grupo famoso que creó fue Boney M. Boney M and ihren großen Hit Daddy Cool. She's crazy like a fool. Daddy cool. Y adivinen qué pasaba con Boney M. El tipo que aparecía bailando y saltando no cantaba. La voz la ponía el propio Frank Farian. Eso fue lo que hizo años más tarde, contratando a un especialista de imagen para que encontrara a los que serían los cantantes de Milli Vanilli. Las canciones más famosas de Milli Vanilli eran cantadas por otros, los que luego llamaron The Real Milli Vanilli. Aparecieron tanto en videoclips como en presentaciones en vivo. En varias ocasiones tuvieron que cantar a capela para demostrar que efectivamente eran ellos, las voces de Milli Vanilli. The Real Milli Vanilli live. 1, 2, 3, 4. True love, baby, you light my fire with a love so strong. It could not be wrong, it was a new love, true love. Y sepan ustedes que este señor Frank Farian no solo creó Boney M y después Milli Vanilli, sino que tiene otras creaciones como esta. Sweet dreams of rhythm and dancing. La da da di da da da. Be my lover, wanna be my lover. ¿Qué recuerdos tienen con esos temas en los años 90? ¿Ah? Algunos lugares especiales, algunas fiestas. También en los 90, Frank Farian creó un grupo que se llamó No Mercy. ¿Se acuerdan de ellos? Ahora que existe la información, podemos decir que este productor era el mismo en todas estas creaciones, de especialista en detectar que había alguna canción buena de algún artista desconocido y después hacía su propia versión y la lanzaba con un grupo que él creaba. Está este caso con Milli Vanilli. Girl, you know it's, yes, you know it's true. I love you. Y está este otro caso con Boney M. Y a propósito de este tema, Kalimba de Luna, uno puede decir, aquí se notaba que detrás de esta música estaba la misma mano, porque No Mercy tiene una parte en esta canción, Where Do You Go, que tiene, parece, la misma voz y la misma melodía que esta canción antigua de Boney M. A ver, veámoslo. ¿Qué tal? Interesante, ¿ah? Bueno, aquí les he regalado un par de historias que estaban un poco escondidas. Con Modern Talking, un pequeño homenaje a mi padre, a quien le gustaba este grupo. Y para ustedes, como siempre, con mucho cariño, este regalo de historias de música popular para que las disfruten y puedan seguir investigando si así lo quieren. Que estén muy bien, un abrazo cariñoso como siempre y será hasta la próxima. Just we two. Mona Lisa breaks my heart, baby, just wait.